En los archivos polvorientos del condado de Virginia, descansan documentos que por casi 150 años han permanecido sellados por orden judicial. Registros matrimoniales, certificados de defunción y diarios personales que narran una serie de eventos que muchos locales prefieren olvidar. Este canal no es para todos, pero si te atreves a continuar, descubrirás la perturbadora historia de la familia del Valle y su remota propiedad donde 7 mujeres jóvenes dejaron este mundo en circunstancias idénticas. Al recorrer hoy el sendero cubierto de maleza que lleva a la antigua capilla familiar, el viento parece susurrar advertencias entre los árboles centenarios. Los documentos que la periodista Isabella Rossi descubrió en 1875 revelan un pacto familiar que selló el destino de 7 novias inocentes. Antes de continuar con este perturbador relato, pregunto, ¿desde qué estado estás escuchando esta historia? El año 1874 marcó el final de la reconstrucción en los Estados Unidos. Mientras el país intentaba sanar las heridas de la guerra civil, las familias aristocráticas del sur luchaban por mantener su estatus y fortuna en un mundo cambiante. En las montañas de Virginia Occidental, lejos del escrutinio de la sociedad moderna, la familia del Valle había establecido su dominio casi un siglo antes. Descendientes de nobles españoles, los del Valle habían acumulado riqueza a través del comercio de tabaco y la explotación de minas de carbón. Su propiedad abarcaba más de 1000 acres de densos bosques y colinas ondulantes, con una mansión de piedra y una capilla privada construida según las tradiciones arquitectónicas europeas. El patriarca de la familia, don Eduardo del Valle, había llegado a Virginia desde España en 1825, trayendo consigo antiguas tradiciones familiares y un sentido inquebrantable del deber hacia la preservación del linaje familiar. Los registros del censo muestran que inicialmente llegó con 3 sirvientes, 2 baúles de reliquias familiares y una colección de libros raros que mantenía bajo llave. La comunidad local, compuesta principalmente por granjeros y mineros, veía a los del Valle con una mezcla de respeto y desconfianza. Según los artículos del periódico local, The Virginia Herald, del 23 de mayo de 1826, la llegada de don Eduardo fue recibida con curiosidad y especulación sobre sus intenciones en nuestras humildes tierras. La propiedad del Valle se encontraba a 4 horas a caballo del pueblo más cercano, Millfield, una comunidad de apenas 300 habitantes, donde el correo llegaba una vez por semana, y las noticias del mundo exterior eran escasas. Esta ubicación aislada permitía a la familia mantener sus costumbres y prácticas sin interferencia externa. Las cartas intercambiadas entre don Eduardo y su primo en Madrid, descubiertas por Rossi en un compartimento secreto de su escritorio, revelan su satisfacción con esta situación. Aquí podemos mantener nuestras tradiciones sagradas sin la mirada entrometida de aquellos que no comprenden nuestros caminos, escribió en una carta fechada el 12 de septiembre de 1830. A lo largo de las décadas, la familia del Valle prosperó en su aislamiento. Don Eduardo se casó con una joven de Richmond, Elizabeth Blackwood, hija de un juez respetado, y juntos tuvieron un hijo, Alejandro, nacido en 1835. Los registros parroquiales indican que Elizabeth dejó este mundo durante el parto, una tragedia común en aquella época. Don Eduardo nunca volvió a casarse, dedicándose en cambio a la educación de su hijo y a la gestión de sus negocios cada vez más prósperos. Alejandro del Valle creció siendo un joven educado en casa por tutores traídos desde Europa. Los diarios de uno de estos tutores, profesor Jean-Baptiste Moreau, describen al joven Alejandro como excepcionalmente brillante, pero inquietantemente distante, con una fascinación por las antiguas prácticas religiosas de sus ancestros que rayaba en la obsesión. Estos diarios, fechados entre 1845 y 1850, ofrecen las primeras pistas de las extrañas creencias que permeaban la vida en la propiedad del Valle. Cuando la niebla matutina se levanta sobre los terrenos de la propiedad, se puede vislumbrar la capilla de piedra donde ocurrieron los eventos más perturbadores de esta historia. Construida en 1840 siguiendo los planos de una capilla familiar en Castilla, España, este edificio de piedra gris con vitrales importados de Francia y un altar de mármol negro se convirtió en el centro de la vida espiritual de los del Valle. Los documentos financieros encontrados en la oficina del constructor en Richmond
muestran que don Eduardo gastó una suma astronómica de $15,000 en su construcción, equivalente a más de $500,000 actuales. Mientras tanto, en los sótanos de la mansión principal, don Eduardo había establecido lo que él llamaba el archivo, una colección meticulosa de registros familiares, rituales y tradiciones que se remontaban a la España medieval. Según su diario personal, creía firmemente que la prosperidad y longevidad de la familia dependían del estricto cumplimiento de estos rituales. Nuestra sangre debe mantenerse fuerte mediante las prácticas sagradas que han preservado nuestro linaje durante siglos, escribió el 3 de enero de 1850. La investigación tomó un giro más oscuro cuando Isabella Rossi descubrió un libro encuadernado en cuero negro con el escudo de armas de los del Valle. Este tomo, escrito en español antiguo con anotaciones en latín, detallaba un pacto familiar hecho en 1492, coincidiendo con la expulsión de los judíos de España. El pacto, según la traducción de Rossi, involucraba un sacrificio ritual cada vez que el heredero masculino principal se casaba, para asegurar la pureza del linaje y la continuidad de nuestra fortuna. ¿Qué estado de ánimo te provoca esta revelación? Deja un comentario con tu teoría sobre lo que podría estar detrás de este antiguo pacto familiar. En 1860, don Eduardo dejó este mundo tras una breve enfermedad, dejando a Alejandro, entonces de 25 años, como único heredero de la fortuna familiar. Los registros médicos del Dr. Thomas Wilkins, el médico local que atendió a don Eduardo en sus últimos días, mencionan síntomas consistentes con un fallo cardíaco, aunque notas marginales expresan su inquietud por marcas extrañas en el cuello del paciente. Estas notas fueron posteriormente tachadas, un detalle que no pasaría desapercibido para Isabella Rossi 15 años después. Alejandro del Valle emergió de su periodo de luto con una determinación renovada para expandir los negocios familiares y, según los rumores en Millfield, para encontrar una esposa adecuada. El banquero local, George Hampton, registró en su diario personal su impresión del joven del Valle durante una visita de negocios en julio de 1861. El señor del Valle posee una presencia inquietante pero magnética. Su educación europea y considerable fortuna sin duda atraerán a muchas jóvenes damas, a pesar de los extraños rumores que rodean a su familia. La guerra civil interrumpió temporalmente los planes matrimoniales de Alejandro, aunque la propiedad del Valle, debido a su ubicación remota, permaneció relativamente intacta durante el conflicto. Los registros indican que Alejandro hizo contribuciones financieras significativas a la causa confederada, pero evitó el servicio militar activo debido a una condición cardíaca hereditaria, certificada por el mismo Dr. Wilkins, que había atendido a su padre. Cuando el polvo de la guerra se asentó, Alejandro del Valle, ahora de 30 años, comenzó su búsqueda de una novia. Los registros parroquiales muestran que la primera de las 7 bodas tuvo lugar el 15 de abril de 1866. La novia, Margaret Collins, era hija de un comerciante próspero de Richmond. El anuncio de compromiso en el periódico Richmond Gazette describía a Margaret como una joven de extraordinaria belleza y refinamiento, educada en uno de los mejores internados para señoritas de Boston. Las cartas de Margaret a su hermana menor, Emily, expresaban inicialmente entusiasmo por el matrimonio, aunque mencionaban la extraña solemnidad con la que la familia del Valle trataba los preparativos de la boda. La ceremonia, según los pocos testigos presentes, fue realizada en la capilla familiar por un sacerdote traído especialmente desde Nueva Orleans. El registro matrimonial indica que todo transcurrió normalmente hasta el momento del intercambio de votos. Fue entonces, según el testimonio posteriormente recogido del cochero James Wilson, cuando la señorita Collins se desplomó repentinamente en el altar, su vestido blanco manchándose de rojo mientras un grito ahogado escapaba de sus labios. El certificado de defunción oficial, firmado por el Dr. Wilkins, atribuyó el suceso a un fallo cardíaco repentino, no infrecuente en momentos de intensa emoción. El cuerpo fue rápidamente enterrado en el cementerio familiar, y Alejandro del Valle entró en un periodo de luto riguroso que duró exactamente 6 meses. Lo que sucedió a continuación sorprendería incluso a los habitantes más cínicos de Millfield. El 10 de noviembre de 1867, apenas un año después de la primera tragedia, Alejandro del Valle se casó nuevamente.
La segunda novia, Elizabeth Thornton, provenía de una familia adinerada de Charleston. La ceremonia siguió el mismo patrón que la anterior, con pocos invitados y el mismo sacerdote oficiando. Y, según los registros, con el mismo resultado trágico. Este patrón se repetiría 5 veces más en los siguientes 7 años. Cada novia, seleccionada cuidadosamente de familias prominentes pero no lo suficientemente influyentes como para causar un escándalo nacional, dejaba este mundo en el altar de la capilla del valle. Los nombres y fechas, meticulosamente documentados en los registros parroquiales encontrados por Rosie, cuentan una historia escalofriante de pérdidas sistemáticas. Margaret Collins, 15 de abril de 1866. Elizabeth Thornton, 10 de noviembre de 1867. Victoria Reynolds, 22 de mayo de 1869. Catherine Montgomery, 3 de enero de 1871. Josephine Parker, 17 de julio de 1872. Anne Wellington, 28 de febrero de 1873. Sarah Richardson, 19 de octubre de 1874. Cada certificado de defunción, todos firmados por el Dr. Wilkins, citaba causas naturales, variando entre fallo cardíaco, congestión cerebral repentina y síncope de origen desconocido. Cada cuerpo fue rápidamente enterrado en el cementerio familiar, sin autopsia y con ceremonias mínimas. Este canal no es para todos, pero si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre cómo una serie de muertes tan similares podría haber pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿Desde qué estado estás escuchando esta perturbadora historia? La séptima muerte, la de Sarah Richardson, finalmente despertó sospechas más allá de los susurros locales. El padre de Sarah, William Richardson, un comerciante de Baltimore con conexiones políticas, se negó a aceptar la explicación oficial. Sus cartas al fiscal del condado, fechadas entre noviembre de 1874 y enero de 1875, exigían una investigación formal, amenazando con llevar el caso a las autoridades federales si no se tomaban medidas. Fue esta presión la que eventualmente llevó a Isabella Rossi, una joven periodista del Chicago Tribune, a la región. Rossi, de 29 años, había ganado cierta reputación por sus investigaciones sobre fraudes médicos y había desarrollado una red de contactos en la comunidad médica y legal. Su llegada a Millfield en febrero de 1875 fue recibida con una mezcla de alivio y temor. El diario de Rossi, posteriormente publicado como parte de sus memorias, describe su primera impresión del pueblo como un lugar sofocado por secretos, donde las miradas se desvían y las conversaciones se detienen cuando una extraña entra en la habitación. Durante las primeras semanas, Rossi se encontró con resistencia en cada esquina. El sheriff local, Thomas Grayson, se negó a discutir el caso, citando asuntos concluidos. El doctor Wilkins canceló 2 citas con ella antes de abandonar repentinamente el pueblo para visitar a un pariente enfermo. Incluso el pastor de la iglesia local, reverendo Samuel Hayes, quien inicialmente había expresado preocupación por los extraños eventos en la propiedad del valle, se retractó de sus comentarios cuando Rossi intentó entrevistarlo formalmente. Sin embargo, Rossi era persistente. Estableció su base en la posada local y comenzó a ganarse lentamente la confianza de varios residentes. Una camarera en la taberna, Mary Jenkins, cuya prima había trabajado brevemente como sirvienta en la mansión del valle, proporcionó las primeras pistas sustanciales. Mi prima Emily vio cosas que la hicieron renunciar después de solo 2 semanas, confió a Rossi. Habitaciones que estaban prohibidas, reuniones a medianoche en la capilla, y un sótano al que solo el señor Alejandro podía entrar. La investigación tomó un giro decisivo cuando Rossi logró acceder a los archivos del Dr. Wilkins, mientras éste estaba fuera del pueblo. Con la ayuda de su asistente temporal, un joven estudiante de medicina llamado David Cooper, Rossi descubrió notas médicas no oficiales que el doctor había mantenido separadas de los registros públicos. Estas notas, escritas en un código simple que Cooper pudo descifrar, revelaban observaciones perturbadoras consistentes en las 7 novias. Punción pequeña pero profunda en la base del cuello, directamente sobre la arteria carótida. Se leía en una nota sobre Margaret Collins. Misma marca que las anteriores, sangrado excesivo inconsistente con una punción natural. Decía otra sobre Josephine Parker. He expresado mis preocupaciones a ADB. No puedo continuar con esta farsa. Su respuesta fue una amenaza velada y un pago que duplica mis honorarios habituales.
escribió Wilkins tras la muerte de Anne Wellington. Armada con esta evidencia, Rossi solicitó una orden judicial para exhumar los cuerpos. El juez local, Hamilton Brooks, inicialmente se mostró reacio, pero la presión combinada del padre de Sarah Richardson y la amenaza de Rossi de publicar un artículo preliminar en el Chicago Tribune finalmente lo convencieron. La exhumación de los cuerpos de Sarah Richardson y Anne Wellington, las dos novias más recientes, se llevó a cabo el 17 de marzo de 1875, bajo la supervisión del Dr. James Mortimer, un médico forense traído especialmente desde Washington, D.C. Los hallazgos, documentados meticulosamente en su informe oficial, confirmaron las sospechas de Rossi. Ambos cuerpos presentaban una pequeña pero profunda herida en la base del cuello, que había perforado la arteria carótida causando un rápido desangramiento interno. Más perturbador aún, ambas mostraban evidencia de un patrón de pequeñas incisiones en forma de estrella alrededor de la herida principal, consistente con un ritual de algún tipo. El doctor Mortimer también encontró rastros de una sustancia desconocida en los tejidos circundantes, que más tarde se determinaría era una mezcla de hierbas con propiedades anticoagulantes. Mientras la investigación médica avanzaba, Rossi continuó explorando la historia de la familia del Valle. Con la ayuda de un contacto en la embajada española en Washington, obtuvo información sobre los antepasados de la familia en España. Lo que descubrió proporcionó un contexto escalofriante para los eventos en Virginia. Los del Valle, según documentos de los archivos españoles, habían sido una familia noble menor en la región de Castilla, conocida por sus prácticas religiosas poco ortodoxas que mezclaban el catolicismo con antiguos rituales paganos. En 1492, coincidiendo con la expulsión de los judíos y el auge de la Inquisición, la familia había sido investigada por herejía. Sin embargo, misteriosamente, los cargos fueron retirados y la familia mantuvo su estatus, aunque varios miembros del tribunal inquisitorial involucrados en el caso fallecieron repentinamente en los meses siguientes. Con estos antecedentes en mente, Rossi finalmente se aventuró a la propiedad del Valle en abril de 1875. Alejandro del Valle había abandonado la mansión semanas antes, supuestamente para un viaje de negocios a Europa, pero la periodista logró obtener acceso gracias a una orden judicial y la asistencia del nuevo sheriff del condado, quien había asumido el cargo después de la repentina renuncia de Thomas Grayson. Lo que encontraron en la mansión y la capilla confirmaría las peores sospechas. En el estudio privado de Alejandro, oculto tras una estantería giratoria, descubrieron una habitación repleta de documentos antiguos, artefactos rituales y 7 retratos de las novias fallecidas, cada uno pintado con ellas vistiendo sus trajes de boda, y con una pequeña estrella roja marcada en la base del cuello. Pero fue en el sótano de la capilla donde encontraron la evidencia más condenatoria. Bajo el altar de mármol negro, accesible a través de una trampilla oculta, había una cámara ritual. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones en español antiguo y símbolos que los expertos posteriores identificarían como una mezcla de iconografía católica y elementos de cultos paganos precristianos de la península ibérica. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra con 7 cavidades, cada una conteniendo un frasco de cristal. 6 de estos frascos contenían lo que el análisis posterior confirmaría como sangre humana. El 7º frasco estaba vacío, con una etiqueta en blanco a su lado. Los diarios de Alejandro, encontrados en un compartimento secreto del pedestal, revelaron la horrible verdad detrás de las muertes. El pacto familiar, establecido en 1492, requería el sacrificio de 7 novias vírgenes, cuya sangre derramada en el altar consagraría el matrimonio con la 8ª novia, garantizando la prosperidad y longevidad del linaje familiar por otra generación. Según los escritos de Alejandro, cada sacrificio debía realizarse durante la ceremonia de boda, en el momento exacto del intercambio de votos, utilizando una daga ritual que había estado en la familia durante siglos. La sangre recogida se utilizaba en un ritual posterior que supuestamente transfería la esencia vital de las novias sacrificadas a la novia final, quien daría a luz al próximo heredero varón. Lo más perturbador es que Alejandro ya había identificado a su 8ª novia, la que sobreviviría al altar y le daría un heredero. Era Eleanor Hamilton,
hija de una de las familias más influyentes de Richmond, y la boda estaba programada para el verano de 1875. Deja un comentario con tu teoría sobre quién podría haber sido el cómplice del Dr. Wilkins en estos crímenes. Las pistas están ahí. ¿Puedes resolverlo antes de que revele la verdad? Las autoridades emitieron inmediatamente una orden de arresto contra Alejandro del Valle, pero era demasiado tarde. Su supuesto viaje a Europa resultó ser una farsa. Testigos lo habían visto abordando un barco no hacia Europa, sino hacia Sudamérica. La última comunicación confirmada de Alejandro fue una carta enviada desde Caracas, Venezuela, a su abogado en Richmond, instruyéndole vender todas sus propiedades en los Estados Unidos. El Dr. Wilkins fue eventualmente localizado en Montreal, Canadá, viviendo bajo un nombre falso. Extraditado a los Estados Unidos, enfrentó un juicio por complicidad en 7 asesinatos. Su defensa, basada en la coerción y las amenazas por parte de Alejandro del Valle, no impresionó al jurado. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de Virginia, donde falleció 3 años después, supuestamente debido a complicaciones de neumonía, aunque rumores persistentes sugieren que fue envenenado por agentes enviados por Alejandro del Valle. La investigación también reveló otros cómplices. El sacerdote que había oficiado las 7 bodas, padre Antonio Silvera, fue identificado como un primo lejano de la familia del Valle. Huyó a México antes de que pudiera ser arrestado. El sheriff Thomas Grayson confesó haber recibido sobornos para ignorar las circunstancias sospechosas, recibiendo una sentencia reducida a cambio de su testimonio. Varios sirvientes de la propiedad del Valle también fueron implicados, aunque la mayoría alegó ignorancia o coerción. Eleanor Hamilton, la novia que habría sido la octava, sufrió un colapso nervioso cuando se le informó sobre el destino que la esperaba. Según los registros médicos de la época, pasó varios años en un sanatorio privado antes de recuperarse parcialmente. Nunca se casó y dedicó el resto de su vida a obras de caridad, estableciendo un hogar para mujeres jóvenes sin recursos en Richmond. Las familias de las víctimas recibieron compensaciones financieras provenientes de la venta de las propiedades del Valle, aunque ninguna cantidad podría aliviar realmente su pérdida. Los cuerpos fueron debidamente enterrados en los cementerios familiares correspondientes, con ceremonias apropiadas para honrar sus memorias. La mansión y capilla del Valle permanecieron vacías durante décadas, convirtiéndose en un lugar evitado por los locales y objeto de leyendas y rumores. En 1923, un incendio de origen desconocido destruyó la mansión principal, aunque la capilla de piedra sobrevivió. Hoy, casi olvidada y reclamada por la naturaleza, la capilla sigue en pie como un testimonio silencioso de los horrores que una vez albergó. La historia de Alejandro del Valle y sus 7 novias sacrificadas fue extensamente cubierta por Isabella Rossi en una serie de artículos para el Chicago Tribune que le valieron un reconocimiento nacional. Sus reportajes detallados sobre el caso establecieron nuevos estándares para el periodismo investigativo de la época y llamaron la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, incluso aquellas de buenas familias, ante hombres depredadores protegidos por riqueza y posición social. Aunque Alejandro del Valle nunca fue capturado para enfrentar la justicia, su legado de terror dejó una marca indeleble en la región. Los registros indican que vivió hasta una edad avanzada en Argentina, donde posiblemente estableció una nueva identidad y familia. Sin embargo, según la correspondencia interceptada entre él y un primo en España, nunca logró completar el ritual familiar como estaba previsto, condenando supuestamente a su linaje a la extinción dentro de una generación. Las investigaciones posteriores sobre el pacto familiar y sus orígenes llevaron a los historiadores a especular que podría estar conectado con prácticas ocultistas que surgieron en España durante el siglo XV, cuando las tensiones religiosas entre cristianos, musulmanes y judíos crearon un caldo de cultivo para sincretismos religiosos secretos. Algunos académicos han sugerido conexiones con cultos prerromanos, dedicados a deidades cetónicas que requerían sacrificios de sangre para garantizar la fertilidad y prosperidad. Los documentos y artefactos recuperados de la propiedad del Valle ahora se encuentran en los archivos del Instituto Smithsonian, aunque muchos permanecen clasificados debido a su naturaleza perturbadora. Los diarios de Isabella Rossi, junto con su cobertura del caso, se han convertido en material de estudio para estudiantes de periodismo
criminología e historia. Cada año, en el aniversario de la última boda fatal, algunos locales reportan escuchar el sonido de música de órgano y llantos femeninos provenientes de la capilla abandonada. Aunque estos relatos pueden atribuirse a la imaginación alimentada por la horrible historia, sirven como un recordatorio del destino de 7 jóvenes mujeres cuyas vidas fueron truncadas por la crueldad y la superstición. Este canal no es para todos, pero si has llegado hasta el final de esta perturbadora historia verdadera, quizás te preguntes qué estado de ánimo te ha dejado este relato. La historia de la familia del Valle nos recuerda que a veces los monstruos más terribles no son criaturas sobrenaturales, sino hombres comunes, cuya maldad es ocultada por riqueza, poder y el silencio cómplice de una sociedad que prefiere no ver lo que sucede en las sombras. ¿Desde qué estado estás escuchando? Deja un comentario con tus pensamientos sobre este caso histórico tan perturbador.